La esperanza nunca se pierde. Pero yo le dije, me voy a agarrar de Dios porque Dios me va a volver. Amén. Gracias, hermana Hilda. Una cosa, mis hermanos, a veces tenemos miedo de testiguar. A veces pensamos, yo no voy a testiguar porque lo que me pasó es demasiado pequeño para hablar de eso en el público. Ahora, dime cuando tú vas a comprar un medicamento y te falta un centavo. ¿Ese centavo vale o no vale? Sí vale. Sí vale. Porque si ese centavo tú no lo pones para recibir, no lo vas a recibir. Es igual. Dios nos dice que no podemos que va a tener una mancha, no va a heredar el reino de los cielos. Tu testimonio, por pequeño que sea, es testimonio. Recuerda cuando Jesús dijo que si tu fe es como una semilla de mostaza. Ahora, una semilla de mostaza es más pesado que un centavo. No es más pesado. Ahora, si yo te pongo a ti entre 1 millón de personas, ¿tú vales o no? Sí, tú vales. Vamos a abrir nuestra Biblia en esta noche en San Juan. Vamos a San Juan capítulo 6. Vamos a entrar en San Juan capítulo 6. Vamos a empezar al versículo 24. No. Voy a empezar primero al versículo 19. Y dice, y cuando hubieron remado como 25 y 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Pero él les dijo, yo soy, no temáis. Y ellos entonces con gusto le recibieron en la barca. Y enseguida la barca llegó a la tierra a donde iban. El día siguiente, cuando la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había otra barca sino aquella en la que habían entrado sus discípulos, y que Jesús no había entrado con sus discípulos en la barca, sino sus discípulos se habían ido solos. Aunque otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús
no estaba ahí, ni sus discípulos. Ellos también entraron en unas barcas y vinieron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, me buscáis no porque visteis los milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ok, gracias. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ahora, una pregunta. ¿Cuáles son las obras? ¿Cuáles son las obras que debemos realizar para Dios? ¿Cuáles son las obras que debemos realizar para Dios? Son todos. ¿Cómo dice, hermana? Que permanecen para siempre. Ahora, si tú sales a visitar a una persona, ¿eso es obra de Dios? Sí, es obra de Dios. Ahora, ¿por qué preguntaron a Jesús cuál es la obra de Dios? Ellos preguntaron a Jesús cuál es la obra de Dios. Recuerda que cada obra que vamos a ejercer debemos depender de quién. ¿De quién debemos depender? De Dios. Ahora mira lo que dice en el versículo 28. ¿Qué dijo ahí? Léelo para mí, ¿alguien? Sí, 28. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús, hermano Flor? ¿En quién debemos creer? En Jesús. ¿Quién envió? Envió a Jesús. Ajá. Ahora, si creemos en Jesús, ¿por qué las obras que estamos realizando no sale como nosotros queremos o como Dios quiera? ¿Por qué? ¿Qué es la razón entre ahí que no estamos realizando esas obras? No es que no estamos trabajando, pero mira cómo Jesús respondió. Entonces le dijeron: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creemos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Entonces Jesús les dijo: de cierto os digo,
no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Quién es el pan del cielo? Jesús es el pan del cielo. ¿Sí, hermanita? Ahora, esos judíos estaban con Jesús. En el tiempo de Jesús estaban ahí. Ahora, ¿por qué ellos, viendo eso, no creyeron? Era fácil para los judíos creer que Jesús es hijo de Dios. ¿Por qué no? Hermano César. Ujú. Ok. Sí, hermano Efri. Ujú. Ok. 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 Eso está bien. Ellos pensaron que Jesús iba a venir así, que Jesús iba a postular como un rey para ellos. Pero, ¿cuál era la razón? Porque Jesús hablaba con autoridad. Hablaba las cosas del cielo. O a menos en ese tiempo, lo que Jesús hablaba era cosas del cielo. Pero ellos preguntaron a Jesús, muéstranos, muéstranos. Jesús era bonito. Jesús daba evidencia que era hijo de Dios. ¿Sí, hermano Indomar? Mira, a pesar que mi corazón es endurecido, ¿no? ¿Usted cree que debo saber si que lo que esa persona hace es bien o mal? Eso sí, el faraón también sabía. ¿Sí, hermano Yomar?
Vamos a leer el versículo 35. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, yo no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me ha dado, no pierda yo nada, sino que lo que resucite en el día postero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y murmuraron de él los judíos, porque dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: yo he descendido del cielo? Entonces respondió Jesús, les dijo: no murmuráis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le traere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó y aprendió del Padre, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vosotros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él comiere no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Sí, hermano Steven? Sí.
Ujú. Sí, hermana Sandra. Ujú. ¿Usted recuerda un versículo cuando Jesús dijo a los fariseos que ustedes creen que teniendo la palabra tienen la vida eterna, ¿no? ¿Usted recuerda esa frase? ¿Ustedes creen que por la razón que tienen la palabra tienen la vida eterna? Pero yo soy. Ahora, mira una cosa, mis hermanos. ¿Cuántas personas leen la Biblia? Casi todos. ¿Cuántas personas conocen a Jesús? ¿Cuántas personas leen la Biblia y lo conocen de memoria? Pueden recitar para ti palabras en tal capítulo, en tal capítulo. Pero ¿cuántos de ellos conocen a Cristo? ¿Qué significa? ¿Qué significa comer su sangre, comer su carne y beber su sangre? ¿Qué significa eso? Ujú, ujú. Ahí vamos. Ahora, ¿Jesús puede vivir en ti? ¿Qué pasó cuando Jesús iba al cielo? ¿Qué fue lo que dijo a los discípulos? ¿Es bueno que me vaya? Y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros, en el templo. Ahora, ¿dónde es que el Espíritu Santo de Dios viene a morar? ¿En dónde? ¿En dónde de tu cuerpo? En tu mente, sí. Ajá, es en tu mente, aquí. Entonces, cuando tú escudriñas la palabra de Dios, eso viene aquí, aquí. Tiene un depósito por acá. Ahí vas a almacenar lo que es la palabra de Dios. Pero si tú no permitas que el Espíritu Santo te convence de lo que tú has almacenado aquí, vas a tener una otra interpretación a la palabra de Dios que no es correcta. Dios dice que yo soy el pan de vida, el autor e alimentador, sustentador de la vida eterna y espiritual. Cristo se presenta a sí mismo con el símbolo del pan celestial. Comer su sangre y beber, comer su carne y beber su sangre significa recibirlo como un maestro enviado del cielo. Ustedes recuerda que hemos leído cuando preguntaron cuáles son las obras de Dios y dijo que
La obra de Dios es que ustedes creéis en Él, que Él ha enviado. Ahora, ¿qué es lo que nos hace falta para conocer a Jesús? Si tenemos la palabra, pero ¿qué es lo que hace falta en nosotros para conocer, para tener a Jesús de cerca? Yo creo en Jesús. Yo creo que Jesús está en la mansión celestial, intercediendo para mí. Yo sé, si oro, Jesús me perdona mis pecados. Pero ¿qué es lo que falta el hombre? ¿Usted recuerda cuando Pedro y Juan pasaba y el ciego que estaba ahí o el mendigo que estaba ahí, ¿qué ellos dijeron? Oro y plata no tenemos, pero en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ellos no dijeron en el nombre de la Biblia. Mis hermanos, algo. Sí, tenemos que negar a nosotros. Pero para negar a nosotros, tenemos que escudriñar, porque en nosotros siempre vamos a ver cosas buenas. Aunque son malas, son buenas. Mira, el hombre va a tener siempre una justificación. Yo no sé a qué extremo Pablo llegó cuando dijo, ya no vivo más. Tú eres capaz de entregar de verdad tu vida para que Cristo pueda morar ahí dentro. ¿Eres capaz? Mis hermanos, yo sé que muchas cosas han sucedido en la vida de ustedes, que Jesús hizo milagros en la vida de ustedes sin que casi hemos notado. Hay gente que ha notado que de verdad los milagros están ahí. Yo recuerdo de César, yo recuerdo de Flor, yo recuerdo del hermano Ronnie. ¿Ah? Jesús está ahí viendo eso. Mira, hay una lección que tenemos que ir a pedir a Dios para que imparte eso en nuestro corazón. ¿Por qué razón leemos la Biblia? Entendemos lo que está escrito y todavía no estamos con Jesús. Eso es la lección. Aunque muchos no creían que era Dios, pero estaba viendo las maravillas que Jesús hacía y siguieron a Jesús. Hoy el pueblo y la gente está viendo, no está viendo los adventistas, no, está viendo el testimonio. ¿Quién da el verdadero testimonio de Jesús? Mis hermanos, te van a preguntar,
¿qué es lo que tú dices de mí? Así Jesús te va a preguntar. No voy a tomar mucho tiempo, pero Flor nos trajo una observación. Pero ¿ustedes creen que hasta que yo estoy unido con mis hermanos, la gente va a ver? Ahora, pero ahora, ¿cómo el mundo sabrá que yo he hecho una buena obra con el hermano Enfrey? Mis hermanos, hay un detalle muy pequeño. Es pequeño y creo que eso es la razón porque no estamos viendo. Hay una cosa que solamente Dios puede hacer en nosotros. Jesús ha dicho que yo doy el testimonio. Yo entrego mi vida y la vuelvo a tomar. Ahora, Jesús te va a preguntar, ¿tú estarás dispuesta a entregar tu vida para que yo en el tiempo postero y yo te voy a levantar? Ninguno. Hermana Flor, mi deseo es que de verdad podemos unirnos. Eso es mi deseo y yo creo que eso es el deseo de Dios para que podamos unirnos. Pero hay tanta diversidad hasta que el hombre no puede permitir que ese detalle de conocer a Jesús de cerca llegue en su corazón, será difícil. Porque los fariseos y los judíos eran maestros, pero les faltaban algo. Ahora, pero a nosotros hoy, le faltamos. Mis hermanos,
Gracias, hermana. Vamos a cerrar con un versículo muy importante. Eso está en Hebreos, capítulo, donde habla de la fe. Hebreos 11, versículo ¿cuánto? 1. Ahora la pregunta a esta noche. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Sí, hermano Jeffrey? Ujú. Ujú. Ustedes recuerdan que cuando Abraham andaba, él tenía en su mente que por fe salió, pero sabía que el Señor estaba delante de él. Y Dios oirá toda oración, ¿sabe? Ahora vamos a concluir así. Fe es la confianza del corazón, de la mente, en Dios y sus caminos, que nos conduce a actuar en armonía con su soberano voluntad. Entonces el Señor dice que debemos creer que lo que leemos es verdad. Es verdad. Sí, como la hermana Joycelyn estaba explicando, la hermana Flor estaba diciendo, si hacemos la voluntad de Dios, Dios va a impartir algo en nosotros que no podemos describir, que es el amor. Mis hermanos, vamos a creer más del que envió. Debemos creer en Él. Pedir a Dios esa semilla de mostaza que todavía nos falta. Y vamos a hacer cosas grandes para Dios en la obra que estamos haciendo. Mis hermanos, gracias por esta noche. Y no desmayen, no desmayen, siguen adelante. Dios hará cosas mayores en nuestra vida de lo que podemos pensar, de lo que podemos hablar, de lo que podemos hacer. Vamos a colocarnos de pie, así podemos cantar una canción.